Hola, bienvenidos a esta clase en auxiliar número 9. Hoy día vamos a ver lo que es propagación en espacio libre de ondas electromagnéticas. En particular, vamos a llegar a un resultado bastante importante de la electrodinámica, en especial cuando uno hace óptica, trabaja con láseres, y es que las ecuaciones de Maxwell, en particular la ecuación de onda, las ecuaciones de ondas que salen de las ecuaciones de Maxwell, permiten o tienen como solución un haz gaussiano. Es decir, un haz que se propaga en una dirección z, pero que el perfil de amplitud transversal es una gaussiana. Y también vamos a estudiar las otras posibles soluciones de órdenes superiores. Bien, entonces, empezar a compartir pantalla. Bueno, entonces, como podemos ver, la pregunta uno nos habla de que la mayoría de los láseres pueden ser descritos mediante haces gaussianos o combinaciones lineales de órdenes superiores, lo cual nos permite tener tratamientos analíticos en estos sistemas. Y el objetivo de esta pregunta es encontrar estas soluciones gaussianas de la primera pregunta, partiendo de la ecuación de onda para el campo eléctrico. Entonces, vamos con la primera pregunta, primera parte. Lo que nos dice la primera parte es que partamos de la ecuación de ondas para el campo eléctrico, escribir la amplitud como un cierto ansatz y utilizar la aproximación paraxial para así llegar a la ecuación de ondas paraxiales. Así que partamos, ¿cierto? Tenemos la ecuación de onda escalar. Bien, no vamos a tener en cuenta para este análisis la polarización. Es en ala cuadrado por supuesto, el campo eléctrico. Durante el desarrollo de este problema voy a estar utilizando eh, la tilda para dar cuenta de cantidades que son complejas, menos un partido por c cuadrado es una derivada temporal del mismo campo eléctrico, igual a cero. Así que partimos de la ecuación de onda, ¿cierto? Ahora, el ansatz que utilizamos es que el campo eléctrico se puede escribir como una amplitud, ¿cierto? Por una parte oscilatoria que da cuenta de la oscilación espacial y por la oscilación temporal, ¿no? Sigue aplicando primero las derivadas temporales. Tenemos que en a la cuadrado de u por e a la menos i k z menos eh, i k cuadrado y omega, perdón, digo por c cuadrado, u e a la menos i k z es igual a cero, ¿cierto? Así que este menos se cancela y nos queda que el laplaciano más k cuadrado. Recordando que omega partido por c igual a k. Z es igual a cero, ¿cierto? Bueno, por supuesto acá lo que hice fue ya dividir por este factor de e a la menos i omega t. Así que ahora nos queda aplicar este laplaciano, ¿cierto? El laplaciano que es igual a dxxu e a la menos i k z más de i u por e a la menos i k z más eh, primera derivada de ZU por ZD Z menos I de Z.
a la menos I, K, Z. ¿Cierto? Y siguiendo estas derivadas, más de I, U, más Z, Z, U, K, Z, menos 2I, K, de Z, U, y a menos I, K, Z. ¿Cierto? Este es el operador que nos queda. Y por supuesto, también nos queda el factor que da cuenta de la otra derivada, queda un más, más k cuadrado por la menos i k z, que es como menos. Súper. Así que insertando esto en nuestra ecuación de ondas paraxiales, nos queda eh, insertando esto acá y factorizando la parte oscilatoria espacial, nos queda este k cuadrado que estaba al inicio, ¿cierto? Por u más la segunda derivada en u de x, ¿cierto? La segunda derivada en i de u más la segunda derivada en z de u menos 2ik de zu menos k cuadrado u por la exponencial. Pero esto es igual a cero, así que podemos pasar dividiendo por eso. Así que estos se nos cancelan y nos queda que nuestra ecuación, ¿cierto? Es segunda derivada en x de u más la segunda derivada en i de u. Acá se le conoce como el laplaciano transversal, más la segunda derivada en z de u menos 2ik de zu igual a cero. ¿Ya? Y ahora es donde entra en juego la aproximación paraxial que nos dice el problema, y es que esta segunda derivada en z es mucho más pequeña que los otros términos, ¿ya? En módulo. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que lo que se dice es que en aproximación paraxial esta segunda derivada es prácticamente cero, ¿ya? No se toma en cuenta, y nos queda la ecuación de ondas paraxiales, que es el laplaciano de u menos 2i k de z igual a cero. Esa es nuestra ecuación de ondas paraxiales, que por supuesto partimos de la ecuación de ondas escalar, ¿cierto? La ecuación de ondas, que sale de las ecuaciones de Maxwell, llegamos a esta ecuación de acá, que es la ecuación de Helmholtz, y mediante la aproximación de ondas paraxiales llegamos a la ecuación paraxial. Súper. Y con esta es la que vamos a estar trabajando durante estos problemas. Ahora, vamos con la parte B. ¿Qué nos piden en la parte B? Nos piden que encontremos que, o sea, aquí para encontrar el orden más bajo, ¿ya?, de estas soluciones, introduzcamos un ansatz gaussiano. Es decir, que nuestro perfil de nuestra amplitud va a depender de la distancia en z que ha recorrido, ¿ya? Esto puede decir que se va atenuando o va, sí, lo más físico es que se vaya atenuando, ¿cierto? Por una exponencial de ik, ¿cierto? La gaussiana, x cuadrado más y cuadrado. Dejo de compartir la tablet, ahora mismo la arreglo. Entonces es por esta gaussiana, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado, y dividido en 2 por Q, donde Q es un parámetro complejo que da cuenta de un ancho, ya da cuenta del ancho de las, ya sea tanto del ancho físico, ¿cierto? Como también vamos a ver que da cuenta de la curvatura del frente de ondas, dependiendo de si estamos tratando con la parte real o la parte imaginaria de este 1 partido por Q. Entonces, vamos con la parte B. La parte B.
Tenemos, por supuesto, que tenemos que calcular las distintas derivadas, ¿cierto? De este ansatz. Vamos con la derivada en x de u igual a por la exponencial, ¿cierto? De esto que está acá, esto lo debería llamar como de, porcentaje, por menos 2i kx partido por 2q tilde, ¿cierto? Esa es la primera derivada. La segunda derivada, por supuesto, es esta misma por la misma exponencial y ahora nos queda em, menos 2i kx partido por 2q tilde al cuadrado menos 2i partido por 2q. Esto está en la segunda derivada con respecto a x. Por lo tanto, las dos derivadas, ¿cierto? Sumadas, dada la simetría con respecto a las variables x e y, nos queda a por la exponencial, ¿cierto? De menos 2i k partido por q menos k cuadrado partido por q cuadrado de x cuadrado más y cuadrado. Súper. Y vamos con la derivada en z, nos tenemos que menos 2i k de zu es igual a menos 2i k a' por la exponencial, ¿cierto? Estamos derivando esto y ahora derivamos la exponencial y nos queda menos 2i k a por la exponencial de i k x cuadrado más y cuadrado partido por 2q cuadrado por la derivada de q. Así que juntando todo en nuestra ecuación paraxial nos queda que 0 es igual a la amplitud por la exponencial de estos términos, ¿cierto? Lo de cada q menos k cuadrado partido por q cuadrado, parte gaussiana, cuadrado, menos 2i k partido por a', eso es para poder factorizar el a, más q tilde prima, k cuadrado partido por q cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Súper. Entonces, si factorizamos algunas cosas y ordenamos nuestra ecuación por sus dependencias en variables, ¿cierto? Nos queda un primer término que solo depende de x y de y, y un segundo, y de z también, un segundo término que solo depende de z. Y dado que la suma, en verdad la resta de ambos es igual a cero, para cualquier x y para cualquier y, lo que tenemos es que cada término debe ser idénticamente igual a cero. Así que de esto salen dos condiciones. Sale la condición de que la derivada con respecto a z de este ancho complejo es igual a 1 y sale la condición de que la derivada de nuestra amplitud, ¿no? Esta amplitud es real, la derivada de nuestra amplitud es igual a menos a partido, la amplitud, ¿cierto? Partido por el ancho complejo, ¿ya? De esta condición sale inmediatamente de que u en función de z es igual a un q0, ¿cierto? Es lineal, más z. Menos, pongámosle z0, de esta manera sacamos la parte inicial y podemos tener cualquier origen en nuestro sistema de coordenadas. Y entrando esto a la definición de la derivada de a, ¿cierto? Podemos integrar esta ecuación y darnos cuenta que la amplitud cumple que la amplitud dividido en su módulo es igual a este q0 dividido en q de z. De esta manera, si derivamos esto con respecto a z, nos queda un menos 1 partido por q cuadrado y recuperamos que en verdad es a partido por q. Súper. Entonces encontramos cuánto vale q y cuánto vale a, al que nuestro haz gaussiano es solución de la ecuación de ondas. Por lo tanto, en esta pregunta, con esto acabamos de demostrar que los haces gaussianos son soluciones físicas, así que la luz efectivamente viaja como una gaussiana, y esto es lo que podemos observar, por ejemplo, cuando trabajamos con láser. Cuando trabajamos con láser, lo que vemos es que tiene una propagación muy bien definida, ¿cierto? En el eje X, o sea, en el eje Z, perdón. Y si hacemos cortes transversales de este haz, lo que veríamos en estos cortes es efectivamente una gaussiana, ¿cierto?
muy intenso en el centro, ¿cierto? Y se va volviendo cada vez menos intenso a medida que me alejo radialmente. Súper. Entonces, este resultado es bastante importante, puesto que algo que hemos visto siempre, los láseres siempre hemos visto que tiene esta forma localizada, ¿cierto? Y que perfil transversal es algo que uno ve cuando hace experimentos gaussianos. Y esta es la demostración más física, ¿cierto? La demostración mediante cálculos de que esto es una solución del problema, del sistema. Perdón. Súper. Entonces, esa es la pregunta uno. Ahora, la pregunta 2 considera que tenemos órdenes superiores. No solo hay gaussianas, sino que, como les puse acá en esta foto, ¿cierto? En esta imagen, la luz en el espacio libre también tiene otros modos de propagación. No solo la gaussiana, que es el modo 00 que se ve acá, acá es gaussiana, sino que también tiene otros modos con otras dependencias espaciales, ¿cierto? Y la idea de este problema es llegar a esos modos que forman una base, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a poder escribir un modo de propagación en el espacio libre como una combinación de estos modos de Hermite-Gauss que se llaman, ¿ya? Estos son los modos en coordenadas cartesianas. Para estudiar el problema, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas, tendríamos los modos de Laguerre, los modos de Laguerre-Gauss, y estos modos de Laguerre-Gauss tienen en cuenta esta geometría cilíndrica. Y lo que pasa es que el modo 00 de la Laguerre-Gauss, ¿cierto? Es la misma gaussiana, pero después los otros modos tienen en cuenta como esto que les digo ahora de las distintas como componentes. Bien. Esto de acá serían los Laguerre-Gauss. Eso es cuando se trabaja con cilindros. Súper. Pero este problema lo que considera es coordenadas cartesianas. Así que vamos con esta pregunta 2. ¿Qué nos dice la pregunta 2? Nos dice que introduzcamos este ansatz, que básicamente es una separación de variables, para encontrar dos ecuaciones paraxiales que van a tener cada una cuenta su componente en x o en y. Ya, así que tenemos de x de u es igual a ¿cierto? Por la segunda derivada de un. De manera similar, la segunda derivada en i de u es por i de y de ZU es igual a por dZUN más UN por dZUM. Súper. Por lo tanto, si juntamos todo, tenemos que por dxx UN más UN de IUM menos 2IK de ZUN menos 2IK de ZUM, ¿cierto? Igual a cero. Básicamente es la ecuación de ondas paraxiales, separa cada variable, y si dividimos, como es común, separación de variables por y un, llegamos a dos términos que dependen de una variable y otros dos, ¿verdad? De dos variables, y otros dos términos que dependen de otras variables, pero distintas, ¿cierto? Las variables transversales. Y con eso llegamos a las dos ecuaciones pedidas. Entonces,
Tenemos lista la parte A. Ahora la parte B es propuesta, pero igual la vamos a leer porque es importante y lo vamos a utilizar en las partes que vienen. ¿Ya? La parte B es introducir el ansatz, un nuevo ansatz, en nuestra ecuación, nuestras ecuaciones de ondas paraxiales. ¿Ya? Y este ansatz es que ahora la función, por ejemplo, que depende solo de x, la función que depende de y es similar, solo que con otro índice y que reemplazando x por y, consta de una amplitud que depende de q. Esto es lo mismo que antes, ¿no? Una amplitud que depende de q. No va a ser la misma amplitud, la misma función, pero sí tiene la misma dependencia. Por la parte gaussiana, ya la exponencial de menos i k x cuadrado partido por 2q, por una nueva función hn, ya que va a depender de mi variable x y va a depender mediante una función paramétrica de z. ¿Ya? Entonces, este ansatz es bastante general, pero recupera esta parte gaussiana que habíamos estudiado antes, ¿cierto? Y para hacerlo un poco más simple, ¿cierto? Y poder resolver, tenemos que este Q va a ser el mismo Q que vimos en la pregunta 1, ¿ya? Entonces, si uno inserta este ansatz en la ecuación de ondas paraxiales que acabamos de derivar, en particular, llegamos a una ecuación diferencial para estas Hn, estas funciones nuevas, ¿ya? Entonces, mediante cálculo, ¿cierto? Cálculo directo, llegamos a esta ecuación para Hn, ¿ya? Donde esta ecuación nos va a dar cómo es esta función de x y de p de z, ¿cierto? Que p de z no lo conocemos necesariamente y a tampoco. Pero lo que uno puede notar es que esta ecuación de Hn es bastante similar a la ecuación diferencial de los polinomios de Hermite. Ya de los polinomios de Hermite que tengo acá. Por lo tanto, para que sea igual y poder decir que Hn es polinomio de Hermite de orden n, tenemos que igualar cada término. Ya esto no siempre se puede, pero algo habitual es siempre intentar de afirmarse de resultados conocidos, como es este caso la ecuación diferencial de Hermite. ¿Ya? Entonces ahora vamos a encontrar las condiciones que tiene que tener P y A para obtener la ecuación de Hermite, de los polinomios de Hermite, y así poder saber cómo es este Hn. Así que para que estas dos ecuaciones sean iguales, tenemos que igualar este menos 2ik por este término, tiene que ser igual a menos 2x partido por p, y este otro término tiene que ser igual a 2n. Así que nuestras condiciones sobre p y sobre a son simplemente que 2ik, p tilde partido por q tilde menos p tilde prima por x tiene que ser igual a 2x partido por p, ¿cierto? Eh, sí. Y la otra condición es que ik p tilde cuadrado partido por q tilde de 1 más 2 q tilde partido por a de q tilde es igual a 2n. En eso tenemos nuestro número entero. Entonces, si ordenamos un poco de estas expresiones, llegamos a que de p a de z es igual a p partido por q más i partido por kp. Esa es una de las condiciones que necesitamos imponer para que esto se resuelva, ¿cierto? Mediante los polinomios de Hermite. Y la otra es que 2q partido por a de a de q igual a 2i nk por p tilde cuadrado partido por q tilde menos 1. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, vamos a poder decir que Hn es un polinomio de Hermite y así también vamos a saber cómo es la amplitud de mi onda. ¿Ya? Ahora, estas dos condiciones me van a decir también cómo tiene que ser Q y cómo tiene que ser P. Bueno, Q ya lo conocemos, cómo tiene que ser A y cómo tiene que ser P. ¿Ya? Así que ganamos toda la información que necesitamos para encontrar este perfil de amplitud. Súper. Pues ahora vamos con la parte
C, que también queda propuesta, pero a la parte D, que también queda propuesta, integramos con la parte D. Ya. La parte D lo que nos dice es que nos podemos dar cuenta que tenemos un ancho complejo Q, ¿cierto? Tenemos un ancho complejo Q, que bueno, sabemos que es Q0 más Z menos Z0, ¿cierto? Pero esto así, podemos escribirlo de otra manera para que tenga una interpretación mucho más legible y mucho más relacionada a lo que es una gaussiana. Y es que podemos escribir el número complejo, digámosle J, que es 1 partido por Q. eh, 1 partido por Q. Ese es nuestro número complejo J. Y como siempre sabemos, podemos separarlo por una parte real, JR de Z, y una parte imaginaria, J imaginario de Z. ¿Ya? Donde J real lo vamos a escribir como lo que nos dice acá, 1 partido por R, Z. Y el J imaginario lo vamos a escribir como lambda partido por pi por W. Lambda partido por pi WZ cuadrado. ¿Ya? ¿Qué gano con esto? Que ahora estas dos funciones, R y W, son interpretables y tienen que ver con la física del problema. En particular, ¿por qué son interpretables? Porque si recordamos, nuestro ansatz considera una exponencial de menos i k x cuadrado partido por 2, ¿cierto? Así que si escribimos nuestro ansatz, vamos a llegar a una exponencial, ¿cierto? De k por kx cuadrado por la parte, ¿cierto? Una parte que es i partido por r, ¿cierto? Y otra parte que es más lambda partido por pi w cuadrado. Así que tenemos dos exponenciales, ¿cierto? Tenemos una exponencial compleja y una exponencial real, ¿ya? La parte de la exponencial real tiene que ver con el ancho del haz, este W. ¿Ya? La parte de la exponencial del haz aporta a la amplitud de mi onda, ¿ya? La amplitud del campo. Por lo tanto, lo que notamos es que esta amplitud va a cambiar según este W de Z. ¿Ya? Y este W de Z puede ser directamente relacionado con el ancho del haz. Por otro lado, la parte imaginaria, ¿cierto? Tiene que ver con la propagación ondulatoria de la onda. Y en verdad, este R de acá es algo que vimos hace un par de auxiliares. Este R es la curvatura del frente de ondas. Ya a medida que se propaga el frente de ondas, nosotros sabemos que si tenemos ondas planas, ¿cierto? Para las ondas planas, la propagación siempre es plana. Bueno, valga la redundancia, ¿cierto? Tenemos una propagación y el frente de ondas siempre es recto. ¿Cierto? En nuestro caso, el frente de ondas va a adquirir una cierta curvatura a medida que se está propagando, ¿ya? Y está dada por este RZ. Súper. Entonces, esa es la interpretación que tiene a este Q, ¿ya? Lo vamos a utilizar más adelante en el auxiliar. Y lo otro que vamos a hacer para poder resolver esto que nos queda es asumir que este 1 partido por P es igual o equivalente a es real primero y es igual a raíz de 2 partido por W. ¿Qué gano con esto? Lo que gano ahora es que mi Hn va a quedar como raíz de 2 de x partido por W de z. Por lo tanto, lo que voy a tener es que a medida que, eh, a medida que tengo el haz gaussiano que se va ensanchando, ¿cierto? Se va ensanchando a medida viaja el haz gaussiano.
este factor también que tiene que ver con el perfil en X también va a ir cambiando de la misma manera. Ya, entonces, este es un ansatz en verdad, es decir, que uno partido por P es igual a raíz de 2 dividido por W, pero este ansatz tiene este sentido físico y es que se mantenga una correcta normalización que da cuenta de el ensanchamiento del haz a medida que viaja la luz con la forma, ¿cierto?, de este perfil espacial. ¿Ya? Súper. Entonces, sigamos con esto. ¿Y qué nos dice en este problema? Nos dice que algo que pueden demostrar ustedes, que mediante harto cálculo, cálculo algebraico simplemente, se puede llegar a que la amplitud puede ser escrita de esta manera. ¿Ya? Puede ser escrita de esta manera y nos toca resolverla. ¿Ya? La gracia de escribirla de esta manera y imponer estas ansatz, ¿cierto? Es que la amplitud puede ser resuelta. La amplitud esta puede ser integrada. ¿Ya? Acá, ¿de dónde salen estos dq conjugados? Bueno, salen de que simplemente podemos decir, podemos notar que dq es igual a dq conjugado. ¿Por qué? Porque ya vimos antes que q de z es igual a q0 a z menos z0. Por lo tanto, q de z, z es una variable, ¿cierto? Espacial, así que es real, dqz, ¿cierto? Es igual a dz. Y esto es igual a dq conjugada. ¿Ya? Pero esto se hace mediante cálculos directos. Y la gracia de esta relación es que podemos integrarla, ¿ya? Tenemos puras integrales de 1 partido por la variable, así que nos quedan puros solamente logaritmos, ¿cierto? Logaritmo natural de a dividido en a0 igual a menos un medio, logaritmo natural de q dividido en q0 más n medios de logaritmo natural de q jugado dividido en q0 jugado más n medios logaritmo natural de q dividido en q0. ¿Ya? Así que ahora exponenciamos todo lo exponenciamos y recordamos que el logaritmo, ¿cierto? La parte, si es negativo, se me invierten y todo lo que está multiplicando el logaritmo entra como un elevado, ¿cierto? Una potencia. Por lo tanto, si exponenciamos y utilizamos estas propiedades, llegamos que a partido por A0 es igual a Q0 dividido en Q a la 1 medio por Q conjugado dividido en Q0 conjugado a la n medios por Q0 dividido en Q a la n medios. Así que con esto llegamos a nuestra amplitud. Nuestra amplitud deseada a función de Q es igual a 0 por Q0 dividido en Q de Z, por supuesto, a la 1 medio por Q0 dividido en Q0 conjugado por Q conjugado dividido en Q a la n medios. Y con eso podemos reemplazar en nuestro ansatz y llegar a la parte espacial de X. Medio Q0 n medios, ¿cierto? Nuestro polinomio de Hermite, que ya vimos, ya cumplimos las condiciones para que nuestra función h minúscula sea el polinomio de Hermite, ¿cierto? Y nuestra exponencial gaussiana, nuestra gaussiana, 2q z. Así que con esto, y este cálculo es simétrico, ¿cierto? Para la parte n, llegamos a nuestra amplitud para cualquier orden, ¿cierto? Este AN es una constante de normalización. A nm, 0,
Está simplemente la multiplicación de ambas, de Q0 dividido en Q, multiplicado por Q0 dividido en Q0 conjugado, Q dividido de n más m medios, Hn de raíz de 2x partido por WZ, Hn de raíz de 2y partido por WZ, por supuesto, la exponencial gaussiana. Súper. Y bueno, el AN es igual a 2pi, para que sepan la normalización de esto, es igual a 2pi elevado a un cuarto de 2 a la n factorial, omega 0, 1, o sea, W 0, digo, por elevado a un medio. ¿Ya? Acá es el ancho en Z igual a Z0, el ancho de las. Entonces, con eso estamos listos y tenemos nuestro perfil de as en Hermite-Gauss. Y si graficamos, que lo pueden hacer ustedes, si graficamos, obtenemos nuestros modos de propagación bien conocidos y bien estudiados de un láser en espacio libre. ¿Ya? Esto es un resultado bastante importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de su carrera científica, en especial los que se vayan a óptica, van a ver mucho esto, los modos de propagación. ¿Y de dónde salen? Bueno, salen simplemente de la ecuación de onda. ¿Ya? La ecuación de onda para el campo eléctrico, esto acá es, como vimos recién, es una solución de la ecuación de onda. Bien, súper. Entonces con eso estamos casi listos con el problema 2. ¿Por qué? Porque el problema 2 tiene un pequeño apéndice. Apéndice, sí. Y es que podemos escribir el parámetro Q de cierta manera que va a tener una interpretación en el futuro. ¿Ya? Parámetro Q y partido por Q lo podemos escribir como e a la I psi de Z partido por el módulo de Q. Todo número complejo lo podemos escribir como una exponencial compleja por su módulo, ¿cierto? Y hay que encontrar cuánto vale este psi, que es definido o se llama el cambio de fase de Woi, ¿ya? Entonces hay que encontrar este psi que nos va a servir para el próximo problema. Así que escribimos I partido por Q es igual a I 1 partido por R menos I lambda partido por pi W cuadrado, ¿cierto? Así que podemos factorizar su módulo, que es lambda partido por pi W cuadrado de 1 más I pi W cuadrado partido por lambda R. Así que tenemos un módulo por un número complejo, ¿cierto? Así que esto de acá lo podemos definir como e a la i psi partido por el módulo de Q. Y ahora sí notamos que término a término el módulo de Q va a ser igual a pi W cuadrado partido por lambda. Y este ángulo, ¿cierto? Este ángulo psi va a cumplir que su tangente va a ser igual a lo que está levantado acá en el eje imaginario, ¿cierto? Recordamos que la tangente tiene que ver con la pendiente. Entonces, esto dividido en 1, así que nos queda que la tangente psi es pi por w cuadrado partido por r por lambda. Ya recordando que estas son funciones de z. Así que con eso obtuvimos estos valores que nos van a servir, como les digo, más adelante. Así que con eso queda listo el problema número 2. ¿Ya? La gracia del problema número 2 era encontrar las soluciones a órdenes superiores, no solo las gaussianas, porque estas soluciones a órdenes superiores son importantes también para distintas áreas de la física. Súper. Entonces ahora vamos con la pregunta 3. ¿Ya? La pregunta 3
tiene que ver con resonadores ópticos, ¿ya? Que es algo que se utiliza mucho en la ciencia cuando se trabaja con óptica, puesto que permite ya sea hacer filtros, ¿cierto? Estudiar láseres, ¿cierto? Etcétera. Hay distintos sistemas físicos que se utilizan hoy en día que se basan en estos resonadores ópticos. Entonces, la idea de este problema es entender cómo funcionan y cuándo son estables, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque un resonador óptico es básicamente dos espejos, uno frente al otro, dentro de los cuales uno inserta luz, ¿ya? Y la idea del resonador es que la luz quede acá dando vueltas, ¿cierto? Y resuene en ciertos modos transversales, ¿ya? Ciertos modos, por supuesto, dependiendo de la geometría del problema, ¿ya? Igual que una cuerda, ¿cierto? Que resuenan estos modos estacionarios. El tema es que hay ciertos resonadores, de hecho el que acabo de dibujar acá, no es estable. ¿Por qué? Porque si yo tengo un haz que tiene una ligera inclinación, lo que voy a ver es que eventualmente va a salir de mi resonador, ¿cierto? Pero si intento con otras geometrías, lo que voy a darme cuenta es que, por ejemplo, este resonador que tengo acá, que son espejos curvos, lo que me voy a dar cuenta es que si el haz parte con una cierta inclinación, esta inclinación se va a arreglar y se va a mantener siempre acá en mi par de espejos confinado. Así que esto acá sería un resonador estable, es decir, que mantiene las dentro, ¿ya? Entonces, algunas cosas básicas de los resonadores, algunas cosas que tenemos que asumir o que imponer, ¿cierto? Lo primero es que cuando ya esto está en estado estacionario, para que ocurra una reflexión ideal, ¿ya? Es decir, que el haz que va para allá se refleje igual, ¿cierto? Con igual curvatura e igual dirección, solo que invertidas, tiene que cumplirse que el radio de curvatura del frente de ondas, esto que le hablaba antes del R relacionado al R, esto que está acá, el radio de curvatura del frente de ondas, ¿ya? Coincida con el radio de curvatura del espejo una vez que en la posición del espejo, por supuesto. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a poder reflejar idénticamente, ¿ya? Una cosa importante a notar, que me preguntaban hoy día, el radio de curvatura no significa que se curve la dirección de propagación, ¿ya? La dirección de propagación siempre es z, ¿ya? Lo que sí se deforma es el módulo de este K. Y eso es lo que hace aparentar que el tren de ondas está curvado, ¿ya? Pero viaja siempre en la dirección Z. Entonces, para que este espejo, este sistema sea ideal, el radio de curvatura de las debe coincidir con el radio de curvatura mi, de mis espejos, ¿ya? Eso es algo que vamos a tener que imponer. Y lo otro es que los espejos sean mucho más grandes que el tamaño del haz, por supuesto, para que se refleje todo. Así que lo que nos pide este problema, ¿cierto? Es que el haz tiene un tamaño inicial, es decir, una cintura, ¿cierto? W0, relacionado a un parámetro que uno puede definir, rango de Rayleigh, que es ese que está acá, y que están ubicados estos espejos en Z1 y Z2. Y utilizando esto, tenemos que escribir las condiciones que debe cumplir la curvatura del tren de ondas, es decir, R de Z, para que la reflexión sea ideal. Básicamente tenemos que hacer que R de Z1 sea igual a menos R1, ya acá definimos la curvatura como negativa, y que R de Z2 sea igual a más R2, que es este que está acá. Entonces esas son básicamente las condiciones que tenemos que imponer para este problema número 3. ¿Ya? Entonces tenemos que mm, R de Z1 tiene que ser igual a menos R1 y R de Z2 tiene que ser igual a más R2. ¿Ya? Pero nosotros no sabemos cómo son estas funciones R. Nosotros sabemos cómo es 1 partido por Q. Así que vamos a tener que desde 1 partido por Q llegar a R, utilizando los datos que tenemos. En particular, lo que tenemos es que 1 partido por Q, evaluado en Z0, eh, es nuestra cintura, ¿cierto? Y nuestra cintura lo que tenemos es que la onda es plana,
¿ya? Por lo tanto, el radio de curvatura tiende a infinito y tiene un ancho W0. ¿Ya? Así que 1 partido por Q0 es igual a 1 partido por R, esto se va a cero, puesto que R tiende a infinito, menos I lambda partido por pi W0, ¿cierto? Y esto de acá es literalmente menos I partido por el rango de Rayleigh. ¿Ya? Por lo tanto, mi U0, ya que teníamos antes, ¿cierto? Cuando en la pregunta 1, es igual a I por el rango de Rayleigh. Por otro lado, para poder relacionarlo con el radio de curvatura del tren de ondas, Q de z es igual a Q0 más z menos z0. ¿Cierto? Acá voy a poner z0 en el origen, ¿ya? Para no estar arrastrando esa constante, y esto es igual a I por zr más z. Por lo tanto, 1 partido por U tilde es igual a 1 partido por z más IZR. Así que si paso el imaginario para arriba, ¿cierto? ZR al cuadrado, puedo separar esto en una parte real y una parte imaginaria. Una parte real y una parte imaginaria, donde puedo volver a lo que definí recién, ¿cierto? A lo que definí en mi pregunta anterior, y es que 1 partido por Q se define como 1 partido por el radio curvatura del tren de ondas, por otra componente que depende del ancho del haz. Así que puedo volver sobre eso y reconocer que, por lo tanto, esto de acá es 1 partido por el radio curvatura del tren de ondas, y esto de acá es, era lambda partido por pi w cuadrado. Así que ya tengo una expresión, ¿cierto? Para mi radio curvatura, r de z es igual a z más zr cuadrado partido por z. Así que ahora sí puedo imponer mis condiciones que tiene que tener el haz, y es que el radio z1 tiene que ser igual a z1 más zr cuadrado partido por z1, eso es igual a menos r1. Y el radio en z2 es igual a z2 más zr cuadrado dividido en z2, y esto es igual a r2, positivo, por supuesto. Y por último, algo que nos va a servir es que L, ¿cierto? La distancia es igual a z2 menos z1. Súper. Entonces esas son las tres ecuaciones con las que vamos a estar trabajando para estudiar el comportamiento de estos resonadores. Ya. Así que vamos con la parte B del problema. La parte B, que nos dice que definamos unos ciertos parámetros de los espejos que se llaman parámetros resonadores G. Y utilizando esto tenemos que escribir cuánto vale Z1, cuánto vale Z2, es decir, las distancias, y cuánto valen los anchos, en función de estos parámetros G que tienen que ver solamente con la separación entre estos espejos y los radios de curvatura de los espejos. Podemos notar que podemos invertir esto y lo vamos a utilizar después, que RI es igual a L partido por 1 menos GI. Así que ahora, de 1 y de 2, tenemos que ZR cuadrado es igual a menos R1 Z1 menos Z1 cuadrado. Y que ZR cuadrado es igual a R2 Z2 menos Z2 cuadrado. Así que igualando estas dos y definiendo que por supuesto Z2 es L más Z1, ¿bien? Llegamos a que menos R1 Z1 menos Z1 cuadrado es igual a L más Z1 por R2 menos L más Z1 al cuadrado. Ahí esto es igual a R2 Z1 más R2L menos Z1 cuadrado menos L cuadrado menos 2LZ1. Así que se me cancela este Z1 cuadrado con este Z1 cuadrado. Y llegamos a una relación, ¿cierto?
que entre los radios de curvatura y mi posición Z1. ¿Ya? Vamos a que Z1 es igual a L por R2 menos L, dividido en 2L menos R1 menos R2. ¿Ya? Y como Z2 es Z1 más L, llegamos a L por L menos R1, dividido en 2L menos R1 menos R2. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos estas expresiones en función de los parámetros resonantes G. ¿Ya? Es decir, en función de las relaciones 1 menos L partido por RI. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estos R. ¿Ya? Y llegamos aquí, por ejemplo, Z1 es igual a L por este em, R reemplazado, ¿cierto? 1 menos G2 menos L dividido en 2L menos L, 1 menos G1 menos L partido por 1 menos G2. Así que solamente resta desarrollar esto, pues igual a L, factor común de 1 menos, ¿cierto? Simplifique estos L que tengo acá. 1 menos 1 más G2 dividido en 1 menos G2. Y todo esto partido por 2 menos. Acá voy a multiplicar por 1 menos G1 y 1 menos G2 ¿cómo se llama? En las fracciones correspondientes, ¿cierto? 1 más G2 menos 1 más G1 dividido en 1 menos G1, 1 menos G2. Así que esto se me cancelan estos que tengo acá, ¿cierto? Y me queda un L por G2, ¿cierto? Se me cancela este 1 con este 1, dividido en 2 menos G1 más G2 menos 2, ¿cierto? Porque esto de acá es menos. Ahí sí. Y acá me queda un 1 menos G1 menos G2. Súper. Así que siguiendo con el cálculo, llegamos a menos L G2, 1 menos G1, dividido en 2 por 1 menos G1, 1 menos G2, más G1 más G2 menos 2. ¿Cierto? Así que desarrollando esto que queda, ya queda menos, ¿cierto? Menos L G2 menos G1, queda un 2 menos 2G1 menos 2G2 menos 2G1 G2, G1 más G2 menos 2. ¿Cierto? Se me cancela este 2 con este 2. Estos de acá me cancelan estos dos, ¿cierto? Y llegamos a que esto es igual a menos L, G2, 1 menos G1, partido por 2G1, G2, menos G1, menos G2. Así que, por lo tanto, tenemos que la distancia Z1 es igual a L por G2, 1 menos G1, G1 más G2, menos 2G1, G. Súper. Esa es la distancia Z1. Y siguiendo las mismas relaciones entre Z1, L y Z2, tenemos que Z2 es igual a L por G1, 1 menos G2, partido por G1 más G2 menos 2G1, G2. Ya. Así que con eso encontramos nuestras distancias en función de los parámetros resonadores G. Así que ahora nos resta encontrar los anchos de los haces. ¿Ya? Los anchos de los haces, y con eso vamos a poder concluir ciertas cosas físicas bastante importantes de nuestro sistema. En particular, es lo que vamos a concluir, un adelanto de la parte siguiente, mientras calculo esto, lo que vamos a poder concluir es que para ciertos valores de G1 y G2,
nuestro resonador va a tener solución real para los anchos de haces, por lo tanto va a ser estable o no, ¿ya? Entonces con eso vamos a definir relaciones entre los parámetros físicos para tener soluciones reales. Y con eso podemos lograr entender cuáles son los resonadores apropiados para los distintos problemas. Así que esto lo único que hice fue reemplazar el R1, Z1 y Z1 cuadrado, ¿cierto? O sea, factoricé Z1. Ahora reemplazo R1, queda menos L por G2, 1 menos G1, G2 menos 2, G1, G2, partido por menos 1 partido por 1 menos G1, más factorice el L, ¿cierto? 1 menos G1. Y esto de acá, si seguimos desarrollando, ¿cierto? Lo que voy a hacer es factorizar esto, este 1 menos G1, así lo elimino con este, y lo tengo que pasar acá con un cuadrado, y me queda un menos L cuadrado, G2, dividido en G1 más G2, menos 2 G1, G2, de menos 1 más G2, 1 menos G1, cuadrado, dividido en G1 más G2, menos 2 G1, G2. Así que ahora factorizo este denominador. Me queda menos L cuadrado, G2, dividido por G1 más G2, menos 2 G1, G2. Y lo que voy a hacer también es expandir este cuadrado y me va a quedar un menos G1, menos G2, más 2 G1, G2, ¿cierto? Eso viene en el denominador, pasándolo por acá. Y nos quedan los otros términos, que es más G2 menos G2, G1 cuadrado y menos 2G1, G2. Súper. Así que de acá se nos eliminan estos G2, ¿cierto? Se nos eliminan estos dos G1, G2. Y lo que puedo hacer es factorizar estos G1 y este signo menos, ¿cierto? Así que me queda L2, G1, G2, partido por G1 más G2, G1, G2. eh, por uno menos G, uno más G1, G2. Mm, uno más, esto de acá es un más. Sí, esto de acá ya, uno menos. Bueno, ahí sí, ya. Así que con esto llego al rango de Rayleigh, ZR cuadrado, que tiene que ser igual a G1, G2, uno menos, es importante este signo menos, ya para el análisis que haremos después, G1, G2, dividido por G1 más G2, menos 2G1, G2, el cuadrado por L cuadrado. En nuestro rango de Rayleigh. ¿Para qué calculé este rango de Rayleigh? Bueno, porque ahora nosotros sabemos que este rango de Rayleigh está relacionado con el ancho cero, ¿cierto? Es igual a G1, G2, uno menos G1, G2, L cuadrado partido por G1 al cuadrado. Así que de acá podemos despejar el ancho, ¿cierto? La cintura que se llama de el haz, y es doble de cero cuadrado es igual a lambda L partido por pi, por la raíz cuadrada de G1, G2, y esto que tengo acá. Y en G1 más G2 menos 2G1, G2. De acá ya notamos que aparece esta resta, ¿cierto? Esta resta muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos acá una raíz cuadrada. Por lo tanto, nuestro ancho podría no ser real dependiendo de la relación entre G1 y G2, ¿cierto? En particular,
Si G1 y G2 son mayores a 1, tendríamos que nuestro omega cero sería imaginario, lo cual no tiene sentido, por lo que definimos antes, ¿cierto? Por lo tanto, aquí ya notamos que nuestro, nuestro, nuestros parámetros G1 y G2 tienen que estar acotados, ¿cierto? Entre 0 y 1. ¿Ya? Y esta es la relación entre los parámetros que determina la estabilidad de mi resonador óptico. ¿Ya? Ahora, por completitud, voy a calcular los otros anchos, ¿cierto? W1 y W2 que nos piden. Pi partido, lambda partido por pi, de ZR a Z cuadrado partido por ZR, ¿cierto? Y esto es lambda partido por pi de ZR cuadrado más Z cuadrado y ZR. Y calculando esto, ¿cierto? Nos queda lambda L partido por pi, factor común de G1, G2, 1 menos G1, G2, más G2 cuadrado, 1 menos G1 cuadrado, dividido en G1, G2, 2G1, G2 cuadrado, y todo esto está dividido, siendo dividido por la raíz cuadrada de ZR, ¿cierto? Que es raíz de G1, G2, 1 menos G1, G2, y en G1 más G2, más 2G1, G2, ¿cierto? Así que este de acá se cancela con uno de estos, y llegamos a una expresión, ¿cierto? Nos llegamos aquí, lambda L partido por pi es igual a 1 partido por G1 más G2, menos 2G1, G2, y multiplicado por, ¿cierto? La multiplicación de esto, más G2 cuadrado, em, menos 2G1, G2 cuadrado, más G1 cuadrado, G2 cuadrado, todo esto dividido en la raíz cuadrada de G1, G2, G1 menos G1, G2. Ahí sí. Entonces, estos G2, estos G1 y G2 cuadrados se cancelan, ¿cierto? Em, y llegamos a que si factorizamos un G1, es lambda L partido por pi, G1 partido por G1 más G2, G2, factor común de G2, em, factorizamos G1, G2, perdón, factorizamos. Es G1 más G2 menos 2G1, G2 dividido en la raíz cuadrada. Así que estos de acá se me cancelan, y ahora sí llegamos a la expresión para este W. W1, porque acá reemplacé Z1. Y raíz cuadrada de G2 partido por G1, 1 menos G1, G2. Esto acá es W1. Y de manera similar, ¿cierto? Podemos llegar a calcular, ¿cierto? Que W2 es igual a lambda L partido por pi, raíz cuadrada de G1 partido por G2, 1 menos G1 y G2. Así que con eso llegamos a la misma resta, ¿cierto? Llegamos a la misma resta, que es muy importante. ¿Por qué? Porque esta resta, como le adelantaba antes, dan cuenta de cuando mi ancho es real, ¿cierto? Por lo tanto, me acotan mis parámetros físicos para que este problema sea estable, ¿ya? Y esa cota es que 0 tiene que ser menor o igual a G1 por G2, y esto tiene que ser menor o igual a 1. Y que si graficamos esto, un mapa de estabilidad,
Graficamos esto, llegamos a que aquí tenemos dos zonas de estabilidad, ¿ya? Y es esta que estoy dibujando, esta que estoy pintando es donde está, ¿ya? Notamos que sí, bueno, y estas son las curvas, vale decir que estas son las curvas G1, G2 igual a 1, ¿ya? En el caso de los espejos planos, ¿cierto? Tengo que los dos radios tienden a infinito, por lo tanto, G, que igual a 1 menos L partido por R, tiende a 1, ¿cierto? Así que estaríamos acá. Estos acá son mis espejos planos, ¿cierto? Uno al frente del otro, ¿ya? Y hay otros casos. Por ejemplo, podría tener dos espejos esféricos con radiocurvatura igual, ¿cierto? Radiocurvatura que está al medio. Y en este caso, mediante cálculo, podemos llegar a que estamos en este extremo de acá. Esto de acá es el caso concéntrico. Y un buen caso, ¿cierto? Es cuando estamos aquí al medio, y es el caso confocal. Es decir, que el radio de curvatura de este espejo está ubicado acá, es decir, en la posición del otro espejo, y viceversa. Este es el caso confocal. Y es que R es igual a 1, es igual a R2 y es igual a L. Ese es uno de los casos estables, de resonadores estables. Entonces, con eso llegamos a la relación esta que nos pedían en la pregunta 3, a la relación para nuestros parámetros para encontrar el rango de estabilidad. Ahora vamos con lo último de este problema, lo último, y es que nos dicen que el problema propuesto, que para un modo Hermite-Gaussiano, como el que calculamos antes, ¿cierto? Eh, el cambio de fase de las entre ambos espejos está dado por esta expresión que está acá. Es decir, cómo cambia la fase cuando viaja desde este espejo a este espejo. Y bueno, una de las partes es demostrar esto y luego demostrar que esta diferencia está dada por el arco coseno de más o menos la raíz cuadrada de G1 por G2. ¿Ya? ¿Para qué utilizamos eso? Bueno, para lo que vamos a hacer nosotros ahora, y es que utilizando eso vamos a encontrar la frecuencia de los modos transversales para unas gaussianas en el sistema confocal como el que tenemos acá. Es decir, vamos a encontrar las frecuencias de este sistema, frecuencias de los modos transversales. Para eso, partimos de la diferencia de fases, ¿cierto? De Z2 menos Z1 igual a KL menos N más M más 1 por psi de Z2 menos psi de Z1. Y esto es igual a KL, ¿cierto? Por la parte propuesta de menos N más M más 1 de arco coseno, ¿cierto? De más menos raíz cuadrada de G1, G2. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontramos las resonancias, las frecuencias estas transversales? Bueno, es que imponemos que hay resonancia, por lo tanto, el cambio de fase entre ambos espejos debe ser medio ciclo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, acá hay un cambio de fase de medio ciclo, ¿cierto? Y para cuando se devuelve, ocurre el ciclo completo y así este sistema entra en resonancia, ¿ya? Y no hay interferencia, por ejemplo. Destructiva me refiero. Entonces, el cambio de fase entre ambos espejos debe ser medio ciclo. Por lo tanto, en verdad lo que tenemos que imponer es que este cambio de fase que escribimos tiene que ser igual a Q por pi, donde Q es entero, ¿ya? Y recordamos que K es omega partido por C, ¿sí? Así que despejando omega, nos queda un omega que depende de tres números enteros, ¿cierto? Eh, y es igual a Q más N más M más 1
por coseno a la menos uno de más menos raíz de G1, G2 partido por pi por 2pi c partido por 2L. Ya este 2L es el camino entero, que lo podemos definir como súper. Así que encontramos las frecuencias de resonancias para un A gaussiano, ¿cierto? En verdad, un modo del MIT Gauss. Y ahora tenemos que decir que es confocal. Por lo tanto, R1 es igual a R2 es igual a L. ¿Ya? Así que tenemos que G1 es igual a G2 y es igual a 0. Así que este coseno a la menos 1 de más menos raíz de G1, G2, ya este más y este menos dan cuenta de en qué cuadrante estamos de este mapa, ¿cierto? Nos va a quedar igual a pi medios. Por lo tanto, mis frecuencias ahora, m más 1 por 1 medio, 2 pi c partido por p. Ahí esto lo voy a llamar como un omega cero, la frecuencia particular de mi sistema. Así que esto es omega cero, y para un modo gaussiano, ¿cierto? N es igual a m igual a cero, para un modo simplemente gaussiano. Así que esto es Q más un medio. Entonces nuestras frecuencias de los modos transversales son igual a Q omega cero por Q más un medio. Y encontramos entonces las frecuencias transversales de los modos de un resonador confocal. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Sirve, por ejemplo, para medir anchos de línea de un láser, ¿ya? También encontré que servía para espectroscopía de alta resolución y filtrado en sistemas ópticos. Así solo dejamos pasar ciertas frecuencias. Y esta cavidad, o sea, este resonador, se utiliza o se llama cavidad de Fabry-Perot, si es que no me equivoco. Eso es lo que había leído por lo menos. Así que, eh, bueno, ese ha sido el auxiliar de hoy día. Bastante cálculo, pero muy importante, un resultado muy importante en la electrodinámica, en especial para los que ven óptica. ¿Por qué? Porque demostramos matemáticamente y físicamente que una solución de las ecuaciones de Maxwell es una gaussiana, ¿ya? Un perfil transversal gaussiano que básicamente nos sirve para describir los láseres de toda la vida. Luego estudiamos los órdenes superiores, ¿cierto? Que nos sirven como base para estudiar otros tipos de haces. Y al final estudiamos un sistema físico muy importante, de hecho, en la actualidad, que son los resonadores. Los resonadores ópticos, y vimos que estos tienen distintas propiedades de estabilidad dependiendo de la geometría de cada uno. Entonces, esa ha sido la clase de hoy día. Y bueno, cualquier duda, por supuesto, me pueden escribir. Chao.